voy a poner las órdenes, como ayer, por favor. Intentemos no movernos. Otra orden más, por favor, muy atentos a la palabra de hoy, que es muy importante. Ahora, pues el coro de nuestra iglesia ha preparado una alabanza muy hermosa. Por favor, también preparemos nuestros corazones para luego escuchar la palabra. Y la palabra de hoy la va a transmitir el pastor Julián Caballero.
Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿También? ¿Nos saludamos unos a otros? Vale. Muchas gracias por la alabanza, las hermanas y hermanos del coro. Y a día, pues, hay que orar por ellos para que va mejorando el coro, ¿no? Y también hay más hermanos que puedan participar en este servicio. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios que conforme Él va salvando nuestras almas, conforme Él va obrando nuestras vidas, nos tiene que colocar en determinados lugares dentro de la iglesia, porque eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Para que cada uno, donde Dios ha querido, donde Dios le ha puesto, pues podamos hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer, ¿vale? Entonces anímense. Y hoy ya último día de seminario, hasta el año que viene, suena un poco así, ¿no? Hasta el año que viene ya no hay más, ¿vale? Así que espero que podamos hoy atender preciosamente, sobre todo comprender lo que Dios ha hecho. Y sobre todo a las personas que están escuchando por primera vez. O si hay alguna persona que lleva 10 o 15 veces pero todavía no ha recibido la salvación. Hoy es un buen día para nacer de nuevo. Hoy es un buen día para entender. Simplemente necesitan una cosa: escuchar. ¿Se ha oído? Solo necesitan una cosa: escuchar. Pero escuchar con el corazón, ¿vale? Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a eso, que tengamos un corazón que escucha. ¿Vale? Vamos a orar juntos. Señor Padre eterno, te damos gracias. Gracias por todas las obras que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por la salvación que tú nos has dado, no por las obras de nuestra justicia, sino por tu misericordia, por ese sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A través de esa sangre preciosa derramada, nuestros pecados, nuestras maldades fueron borradas, saldadas. Esa deuda adquirida había sido pagada. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que nosotros no hemos aportado nada para que no nos gloriemos. Sabemos, Padre Santo, que todo es de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu corazón, porque no querías que ninguno de nosotros se perdiese, sino que todos procediésemos al arrepentimiento. Pero incluso ese arrepentimiento que da vida ha sido provocado por ti, Señor. Ha sido movido por tu misericordia en nuestras vidas. A través de tu santa palabra hemos comprendido que el camino que llevábamos no era el correcto y que estábamos en condenación, que éramos hijos de ira lo mismo que los demás, y que lo único que nos esperaba y era lo que merecíamos era el castigo eterno. Ese fuego que arde con azufre, ese horno incandescente que perdura por los siglos de los siglos, de donde no se puede salir, donde no hay descanso, donde no hay reposo, donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga, y donde son atormentados los que no han creído día y noche por los siglos de los siglos. Cuando nosotros pensamos en eso, Señor, ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es lo que tú nos has dicho que hagamos, es predicar más fuertemente, más intensamente este Evangelio. Porque si no escuchan, no podrán ser salvados. Ayuda para que hoy aquí en este lugar, las almas que todavía no han aceptado, no han arrodillado su corazón al Salvador, que hoy lo hagan, Señor. Cuando expongamos tu palabra y cuando veamos claramente
la obra que tú ya habías preparado antes de todas las cosas. Te queremos pedir, Señor, que tú obres de esta manera tan preciosa. Sobre todo que ayudes a los hermanos que están trabajando fuertemente. Y que levantes a los que están caídos, Señor. Que sanes a los que están enfermos. Y a los que no tenemos fuerza, Señor, danos fuerza. Danos sabiduría y constancia y perseverancia. Y a los que tienen algo que cambiar en sus vidas, Señor, ayúdales para que cambien. Para que tú vuelvas y sigas haciendo esa obra que has prometido a todos aquellos que confían en ti y en tu palabra. Te vamos a dejar, Señor, este tiempo en tus preciosas manos y que tu Santo Espíritu, oh Señor, te lo pedimos, gobierne aquí en este tiempo, en este lugar. Aparta el pensamiento humano, aparta el prejuicio, aparta lo que viene de nosotros, lo que no aprovecha, lo que contamina. Y pon solo tu palabra divina en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En primer lugar, vamos a comenzar Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo 1:15. Vamos a leer juntos este versículo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Sí les pediría que los teléfonos apagados y que estén todos centrados, ¿verdad?, en este tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es un versículo muy importante, como otros muchos. Y puede ser la antesala para recibir la salvación, para recibir lo que todas las personas en este mundo necesitan. Porque todas las personas de este mundo que vienen, perdonen la expresión, paridos por su madre, porque todos nosotros hemos sido dados a luz. Aquí no hay nadie que no haya sido dado a luz, ¿verdad? Igual que de forma natural, nuestras madres nos trajeron a este mundo con empujones y con dolor y con sufrimiento, también con mucho gozo. En ese mismo momento que veníamos a este mundo, también veníamos incapacitados espiritualmente para agradar a Dios. El rey David en el Salmo 51 lo dijo así: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no es que su madre fuese una pecadora, simplemente estaba diciendo que desde que ya estábamos concebidos ya había una huella en nuestra alma, en nuestro espíritu, muerte espiritual, por ende no podíamos hacer nada derecho delante de Dios. Sí, se pueden hacer aparentes buenas obras, pero incluso esas buenas obras no sirven para nada. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todos nosotros caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como a viento. Cuando Isaías menciona ahí eso de que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, eso significa que a Dios todo lo que hacemos para agradarle no le huele bien, no le agrada. Y ese trapo de inmundicia podría ser una venda de un leproso, podría ser un apósito para la costumbre de las mujeres, o podía ser el pañal de un bebé, un trapo inmundo, un trapo que después de haber sido manchado no sirve para nada. Pues Dios ve nuestras justicias para agradarle a Él como esa cosa, como un trapo de inmundicia. Entonces, si esa es nuestra condición tan lastimosa, tan lastimera, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada más que tener un corazón contrito y humillado, también dice el rey David en el Salmo 51. Porque a ese corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Pero para tener un corazón contrito y humillado, hermanos, necesitamos aceptar lo que somos todos y cada uno de nosotros delante de Dios. Yo lo acepté y créanme, yo no era tan malo. Aparentemente yo era un buen chaval, una buena persona. Pregunten aquí en Tarancón. Las personas que me conocían, la mayoría tienen un buen concepto de mí. Educado, respetuoso, así.
pero nadie conocía mi corazón. Fue cuando yo empecé a escuchar verdaderamente la palabra, cuando a través de la predicación yo pude recibir en mi corazón la realidad de mi vida, y al principio no me gustó. Al principio yo decía, no será así, hombre, ¿cómo va a ser eso así? Un pecador es un asesino, un violador, un psicópata, un sicario, un pederasta, un secuestrador. Esos sí que son los malos, los que están en la cárcel. Ellos necesitan la palabra de Dios, ellos necesitan el perdón. Yo no, cualquier tontería se me caen de vez en cuando, pero creo que a Dios no lo ve tan grave. Ese era mi pensamiento. Pero la palabra de Dios nos dice que eso no es así. La palabra de Dios nos dice que todos nosotros somos malvados, somos viles pecadores, somos gusanos, dice Job. Y el hombre, hijo de gusano, así. Somos gusanos delante de Dios, que lo único que podemos hacer es vivir en la inmundicia. ¿Dónde viven los gusanos? En la carne podrida, en la fruta podrida y en las letrinas, donde hay basura, donde hay excremento, ahí están los gusanos. Y esos éramos nosotros, por naturaleza, gusanos. Delante de Dios no merecíamos nada. Pero Dios quiere cambiar las cosas, porque sabe que nuestra alma es eterna. El alma del Padre, dice así Ezequiel, ¿no? Capítulo 20, es mía. El alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El problema es que el alma es eterna, el alma no es como el cuerpo tiene fecha de caducidad, sí. Esto tarde o temprano dejará de existir, pero el alma que creó Dios a su imagen no dejará nunca de existir. Y el problema es que después de la muerte hay algo más. Algunos piensan que después de la muerte ya no hay nada. No, sí hay algo. La conciencia nunca muere. A eso se refiere cuando el Señor Jesucristo dice que el gusano no muere. Esa es la conciencia que te corre día tras día en la eternidad, pensando lo que podías haber hecho para cambiar tu destino, haber escuchado atentamente la palabra de Dios para cambiar tus pasos, para que Dios obrase en tu corazón y trajese metanoia, es decir, arrepentimiento, cambio de mente, hacer las cosas de otra manera totalmente diferente. Nunca es tarde, si la dicha es buena, dicen así, ¿no? Pues hoy puede ser esa dicha buena. Da igual que tengan 9, que tengan 12, que tengan 50 o 70 años. La muerte puede venir en cualquier momento. La muerte no llama, viene sin avisar. ¿O no es así? Y en el mundo vemos que cada día hay más maldad y tiene que ocurrir. Pero nosotros debemos prepararnos. Es la urgencia la que nos llama el Señor. Pablo era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley irreprensible, era un buen hombre. Si a Pablo lo ponen al lado nuestro, al lado de cualquiera de nosotros, él sería un buenísimo hombre, un perfecto hombre. ¡Wow! Pero él dijo, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hoy tú, si quieres recibir la salvación, te tienes que poner en el primer lugar de los pecadores. Porque a lo mejor no tienes muchos pecados evidentes, visibles. A lo mejor no has robado mucho, a lo mejor no has fornicado mucho, a lo mejor no has hecho muchos pecados así que se vean, no has dicho muchas palabrotas. Pero ¿y tu corazón? En tu corazón son incalculables los pecados que nosotros tenemos. Por eso te tienes que poner delante de la fila. ¿Quién es aquí el más pecador? Yo. Ese debe ser mi corazón. ¿Cuál es el primero de los pecadores que hay aquí? Cada uno dentro de vosotros tiene que decir, yo. No miras al de al lado, este seguro que... O podemos decir, el que tenga más años, ¿no? Tiene más pecado, porque tiene más años, le ha dado más tiempo a pecar. Sí, puede ser. ¿O no? Solo Dios sabe. Por eso, como Pablo dijo, si necesitamos un Salvador, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos tienen que recibir esta palabra. Sin esta palabra no se puede cambiar. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús no vino a crear una religión. Jesús no vino para que celebremos la Navidad. Jesús no vino para hacer cosas bonitas. Jesús vino para salvar a los hombres. El alma del hombre, porque el alma del hombre es la que está en peligro. Nuestro cuerpo tarde o temprano, repito, morirá. No hay nada que lo pueda alterar. Así que no te encariñes con tu cuerpo. Encariñate con tu alma, que esa sí que es eterna. Esa es eterna. ¿Qué le aprovechará al hombre si ganar el mundo pero perdiere su alma? No pierdan su alma, por favor. Dios ha establecido una manera para que no perdamos el alma, para que nuestra alma pueda estar donde debe estar, con Dios, en el cielo. Ayer vimos esta realidad y de verdad, si no entendemos esto no podemos recibir la salvación. Si no entendemos esto no podemos acercarnos a Dios. Debo entender que mi corazón está lleno de todo esto, de todas estas maldades.
Aunque a veces nosotros lo tapamos con buenas obras, con religiosidad y con apariencia externa. Perfecto, me parece muy bien. Todos nosotros mayormente somos hipócritas. ¿Por qué? Porque no nos revelamos tal cual somos. Nuestros pensamientos saludamos a las personas, pero luego por dentro tenemos diferentes nociones de ellos o diferentes pensamientos acerca de ellos, ¿no? Tú puedes estar saludando a un compañero de trabajo, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Y tú estás diciendo en tu mente, a mí qué me importa, pero tengo que preguntar por cortesía. ¿O no es así? Claro. O tú sabes que a alguien, pues a lo mejor no le caes del todo bien, y tú lo sabes, pero bueno, tú haces el hipócrita. ¿Qué tal? Oye, ¿cuánto tiempo? Te echaba de menos. Y esa persona dice, ay, qué bien, ¿no? Por dentro tú eres un hipócrita, pero total y completo. Pero hermanos, es que somos todos así. Y no lo podemos negar. Somos todos así. Y si alguno dice, no, yo no, añade uno más. Jeremías 17, 9, 10. Mi corazón, este es mi corazón. ¿Cuál? El que está lleno de pecados, el que está lleno de maldades. Y es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, yo. Jehová dice, yo conozco los corazones, vosotros conocéis las caras. Hay un dicho en ese, ¿caras vemos? Exactamente. Las caras son todas preciosas, son todas simpáticas, son todas bonitas, son todas así, ¿no? Pero, ¿y los corazones? Ay, amigos, si a nosotros nos pudiesen conectar el cable USB a nuestro corazón y que se viese aquí en la pantalla. Qué vergüenza, ¿no? Nos daría vergüenza. Lo que pensamos de los hermanos, lo que pensamos de muchas personas, lo que hacemos en nuestra vida. Mi corazón, cada uno de nosotros debe entender que es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce, por eso Dios obrará en consecuencia. Apocalipsis capítulo 21 habla de quiénes irán al infierno. Ayer aprendimos, ¿no? Hay un lugar terrible que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles, pero ese lugar terrible irá también para aquellos que desobedecen la voluntad de Dios. Y habla de cobardes, habla de incrédulos, habla de homicidas, de fornicarios, de idólatras y de todos los mentirosos. Dice que estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo que segunda muerte? ¿No está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio? Sí, y luego hay otra segunda muerte, la muerte eterna, completa, de cuerpo, alma, lanzados al infierno. Pero no mueren, no es que allí te tiran al infierno y tú ya, me quemé, muerto, así. No, sigues vivo, tu alma viva, pero para Dios has muerto. ¿Se acuerdan Apocalipsis capítulo 20 cuando dice la Escritura? Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Y el Hades entregó a los muertos, y la muerte entregó a los muertos. Muertos, muertos, muertos. ¿Por qué? Porque para Dios están muertos. El que muere sin Cristo, para Dios, está muerto. Como tú alguna vez que te has peleado con alguien y has dicho, este para mí ha muerto. No ha muerto, no, sigue vivo. Pero tú quieres decir que no quieres tener ninguna relación con él. Pues eso significa para Dios. Los que están muertos, sí, están vivos, pero no para Dios. Abraham, Isaac, Jacob, ¿ellos están vivos? Sí. Dios dijo, yo soy Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y yo no soy, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Para Dios viven, con Dios viven. Pero ¿y los otros? Los muertos. Muertos en delitos y pecados. ¿Significa qué? No tienen vida, no han nacido de nuevo. Uno se acerca al Señor Jesucristo, Maestro, quiero seguirte, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú sígueme. ¿Eso qué significa? No hay zombies enterrando a muertos, ¿no? Significa que los muertos espiritualmente entierran a los muertos físicamente, pero siguen muertos en delitos y pecados. ¿Quieres vivir eternamente? Sigue a Cristo. Él mostrará la salida. Porque tú puedes ser uno de estos perfectamente. ¿Los cobardes quiénes son? Porque dice cobardes incrédulos. Los cobardes son aquellos que, incluso yendo a iglesias, piensan que van al infierno. Sí, yo escucho, pero yo es que... ¿Y si Dios me manda al infierno? Es que no estoy seguro. Muchas religiones son así, ¿o no? Por ejemplo, cuando yo era católico, apostólico, romano, y yo, que decía la gente que yo era bueno, yo era malísimo. Y yo iba a confesar con el sacerdote. ¿Y qué me decía el sacerdote? Tus pecados han sido perdonados. Yo te absuelvo en nombre de Padre, Espíritu y así, ¿no? Dice el cura.
Y luego tú ya te vas tranquilo, tú ya, si te mueres vas al cielo, vas tranquilo. Pero en el momento que cometes un pecado, ¿qué ocurre? Uy, si me muero ahora voy al infierno. Porque ya has cometido un pecado más. Pues eso ¿cómo se llama? Yo no era incrédulo, yo era creyente. Porque iba a confesar. Pero era un creyente no salvo. Un cobarde. Porque, ay, voy al infierno, tengo que volver a confesar. Sí. Y luego también hay otros creyentes que no quieren cambiar. O dicen que creen. Sí, yo creo, si yo he escuchado todo esto. Desde que era pequeño yo iba a la iglesia. Vamos, mi madre me llevaba en la barriga, en el bombo, en la iglesia. O sea, yo nací en la iglesia, pero su vida no cambia nunca. ¿Por qué? No quieren cambiar. Quieren esperarse a qué. Bueno, primero tienen que tener novio, tienen que tener novia, tienen que salir de juerga, tienen que emborracharse, tienen que bailar, tienen que hacer lo que ellos hace todo el mundo por edad. Y luego ya, más adelante, ya cuando esté casado y aburrido, entonces ya voy a la iglesia. Entonces ya pongo las cosas en orden. Esos también son cobardes, no quieren cambiar su vida. Algunos no quieren escuchar la palabra porque dicen, uy, cuando vaya a la iglesia, el pastor o los hermanos me van a decir que deje de fumar, que deje de beber, que deje de bailar, que deje de tal. Eso tampoco es. Ese es un cobarde, no quieres cambiar. Pues los cobardes irán al infierno. Los incrédulos son los que no creen en Dios. Como dice el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así dice, ¿no? Y la palabra le dice y le llama tonto. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Cuando sabe que por las cosas creadas tiene que haber un Dios. Cuando sabe que Dios mismo en su corazón le puso algo, una huella. Por eso los hombres siempre buscamos a Dios. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué están aquí? ¿A qué han venido? ¿A comer? Espero que no. Han venido por el anhelo del corazón, han venido por la necesidad, la urgencia, por la angustia que sienten en su alma. Por eso el hombre busca a Dios. Los homicidas, ¿quién son los homicidas? Los que matan a las personas, ¿no? Pero Mateo capítulo 5 dice que es homicida el que le dice a su hermano tonto, fatuo. El que aborrece a su hermano es homicida. Eso dice primera de Juan capítulo 3, ¿no? El que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. ¿Hay aquí algún asesino? Como un humorista español que se llamaba Gila, hacía chistes, ¿no? Llamaba, ¿hay aquí algún asesino? ¿Hay aquí algún asesino? Todos nosotros somos asesinos. Encubiertos. Somos asesinos, me atrevería a decir, en serie. A lo mejor alguno aquí se ha cargado a la mitad de la iglesia. Con el pensamiento, ¿vale? No me malentiendan. Con el pensamiento. Cuando han pasado delante y ha habido algún problema, una falta de salud o no sé qué. No me ha saludado. Muerto. En tu mente lo has matado. Tu corazón ha sentido aborrecimiento a ese hermano, a esa hermana, a esa persona. Esos son los homicidas. Y los fornicarios. Adúlteros. ¿Qué dice la Escritura también? Mateo capítulo 5. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio, y el que cometa adulterio debe morir irremisiblemente. Cuando cogían una pareja en adulterio, ¿qué ocurría con ellos? Los sacaban afuera de la congregación y los apedreaban. Y el que fornicaba lo apedreaban. Pero el Señor Jesucristo dice, más yo os digo, ¿quién es? Él es Dios. Más yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y sobre todo, aquí, por ejemplo, los caballeros que tienen esa tendencia por la testosterona a mirar más a las mujeres que las mujeres. Las mujeres miran así de rojito alguna vez, pero los hombres no son hipócritas en esto, ¿no? Hasta que ya la mujer dice, ya sí, que se te van a caer los ojos, así. La mujer considera que ha cometido adulterio. No, le da un cachete y le dice, mira para otro lado, bobo. Pero para Dios, en su corazón ya cometió adulterio. Algunas veces les digo, no, imagínate que tú tuvieras esa facultad de que miras a una mujer codiciándola y en ese momento se quedase embarazada. Todos seríamos padres de familias numerosas. Sí, nos reímos porque sabemos que es cierto o no. Tú miras a una mujer para codiciarla y ¡pum! Ya eres papá. Solo mirando. Para Dios es así. Porque tú has mirado para codiciarla de arriba abajo. Y Dios dice que eso es adulterio, fornicación. Idólatras. Sí, aquellos que se arrodillan delante de imágenes, pero no solo eso. Hay muchas personas que no se arrodillan delante de imágenes, pero sí se arrodillan delante de sus hijos, delante de su mujer, delante de sus padres. Y los tienen siempre delante de Dios. Ese joven que dijo, déjame que primero entierre a mi padre. Ese hombre que vino dijo, el Señor Jesucristo, ven, sígueme. Pero era rico, era un joven rico.
Él había cumplido según su palabra todos los mandamientos. Yo todo eso lo he guardado. ¿El qué? No robarás, no matarás. Y yo desde pequeño todo eso lo he guardado. Pues entonces tengo una cosa, te falta. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y dice que él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Eso es idolatría, el amor a las riquezas. Entonces, aquí están también. ¿Y los mentirosos? ¿Quién son los mentirosos? Aquí dice todos los mentirosos. En el momento que tú dices una mentira, ¿cómo se te llama? Mentiroso. Y todos nosotros somos mentirosos. Todo esto lo vimos ayer para entender esto. Salmo 50, versículo 21-30. Estas cosas hiciste, yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará y el que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Esto es importantísimo. El día de tu muerte algunos piensan, ¿qué pasará cuando yo muera? Lo primero que Dios te pondrá delante todas las cosas que tú has hecho en esta vida. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14 dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y apártate de mano y obedece sus mandamientos. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios traerá a juicio toda cosa hecha, toda cosa encubierta, sea buena, sea mala. Dios traerá a juicio, es decir, a valoración todo lo que tú hayas hecho, todo lo que tú hayas pensado. ¿Y cuál será el resultado? Y no piensen que es que algunos piensan que Dios va a poner en una balanza lo bueno y en otra balanza lo malo. Porque ese es un pensamiento de hombre, ¿no? Poner lo bueno en un lado y lo malo en otro y a ver lo que pesa más. Si pesa más lo bueno, yo voy al cielo. Si pesa más lo malo, yo voy al infierno. No, ese no es el criterio de Dios. El criterio de Dios es que tú tienes un pecado, sí, ya eres reo de muerte. Pero si solo he hecho uno, da igual. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva en el huerto de Edén? ¿Adán cometió adulterio? No pudo, no había más. ¿Miró a otra mujer para codiciarla? No. ¿Codició lo del vecino? No tenía vecinos. De él todo era de él. ¿Qué pecado cometió Adán? Desobediencia. Solo desobedeció una palabra, una orden de Dios. No comas de este árbol. ¿Y él qué hizo? Comer. Y Dios los echó del huerto del Edén. ¿Y Adán qué podía haber dicho? ¿Cómo eres, Dios? Si solo he hecho uno. Venga, al segundo ya me echas, pero que ya... No, hombre, no es así. Dios sabe que con uno ya somos dignos, indignos, dignos de muerte, indignos de Él. Por eso los reprenderá delante de tus ojos. No los va a poner delante de los ojos del vecino. Van a ser cada uno, va a poner Dios delante de tus propios pecados. ¿Alguien podrá decir, yo soy justo? ¿Quién puede decir, mi corazón es limpio delante de Dios? ¿Alguien puede decir eso? Nadie puede decir eso. Esto es lo que decía del trapo de inmundicia. Los trapos que llevaban los leprosos en la época del Señor Jesucristo. Porque a los leprosos se les caía la piel, se les caían los miembros, los dedos, las orejitas, la nariz. Ellos se tenían que tapar las llagas. No dolía, pero ellos se tenían que tapar porque eso era asqueroso. Y esas llagas se llenaban de pus, o sea, esas vendas se llenaban de pus y de sangre reseca. Imagínate el olor. La carne se podría literalmente estando ellos vivos. Entonces, ¿a qué huele la carne podrida? Huele fatal. Entonces Dios dice así en su palabra, Isaías 64, si bien todos nosotros somos como suciedad, nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y mire, no está diciendo nuestras injusticias, nuestras justicias. Tus buenas obras a Dios le huelen a inmundicia. Entonces, ¿qué hacemos? Si resulta que mis pecados me llevan al infierno y por si fuese poco, mis buenas obras a Dios le huelen a abominación. Conclusión, nos dijo Pablo en Efesios capítulo 2, dice así, 2:3. Hablando Pablo diciendo, entre los cuales, aquí vamos a buscar este pasaje, Efesios capítulo 2, para leer el versículo 1, ver el contexto. Efesios 2. Sí se me está entendiendo, ¿no? Aunque sé que estoy hablando rápido, pero como todos entienden mi idioma. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos. Efesios 2, 1 y 2. Leamos. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, versículo 3, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo está diciendo, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y la corriente de este mundo, quién la guía? El espíritu, ¿de quién? El príncipe de la potestad del aire, ¿no? ¿Ese quién es? Satanás. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, seguíamos la corriente, es decir, el camino que Satanás ha establecido para los hombres, esa corriente mundanal. Y luego dice que seguíamos los deseos de nuestra carne, la voluntad de nuestra carne y los pensamientos, ¿no? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza, de forma natural, nosotros ¿cuántos ojos tenemos? 2. De forma natural, ¿cuántas orejas tenemos? 2. De forma natural, ¿cuántas narices tenemos? 1. ¿Y cuántas bocas de forma natural? 1. ¿Sí, no? De forma natural. No hay nadie que tenga 2 bocas. A algunos ya les gustaría, ¿no? O 4 ojos, 2 delante y 2 detrás. Estaría bien, genial. Pero de forma natural somos así, de forma natural hemos venido a este mundo muertos, como dice aquí, en delitos y pecados. En vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿el destino cuál es? Muy sencillo. Aquí dice la palabra Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. No te puedes lavar con lejía, los pecados no se lavan con lejía. Aquí, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si tú cometes pecado, ¿qué mereces? Morir. Pero no tu cuerpo, porque tu cuerpo ya va a morir de por sí. Tu alma. Entonces, Romanos 5:12 aprendíamos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿ya han entendido eso? Todos ustedes son pecadores, somos pecadores, todos, cada uno de nosotros. ¿Y cuál es nuestro destino de los pecadores? De muerte. ¿Y mi alma dónde? Al infierno. Entonces, ¿por culpa de quién? Por un hombre, ¿no? ¿Le echamos la culpa a Adán? Si le echamos la culpa, entonces ya no tendremos nosotros culpa. Hay gente que se excusa, ¿no? Cuando comete algún pecado, cuando hace algo, no, es que, ¿y eso nos exime de responsabilidad? No. Es que no lo sabía, por ignorante. Es que no me he dado cuenta, por ciego. Es que no me di cuenta, por tonto, así. Muchas cosas en nuestra vida que hacemos mal, luego nos excusamos. No, es que a Dios las excusas no le sirven. Adán y Eva intentaron excusarse. Adán dijo, es que la mujer que me has dado, te dejé haber dado una mejor. Así, ¿no? Puede haber dicho Adán. Bueno, dijo, la culpa, la mujer que tú me has dado. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Eso dijo Adán o no dijo Adán? ¿Y la mujer qué dijo? La serpiente. ¿Y quién ha creado la serpiente? ¿Quién tiene la culpa? Dios. ¿Ven cómo es el corazón del hombre? ¿Y la serpiente qué diría? ¿Para qué me tiras a la tierra? Satanás, ¿no? ¿Para qué me echas a la tierra? Yo estaba en el cielo, ahora estoy en la tierra. ¿Quién tiene la culpa? En consecuencia, la culpa siempre es del gobierno. La culpa es de Adán. Él es el responsable primero, pero la culpa es nuestra. No tengan el corazón de, es que yo soy pecador por Adán, por eso. Sí, pero soy pecador. Y no digan que no les gusta ser pecadores. O es que no disfrutan con el pecado. Porque piensen en el pecado. El pecado nos hace disfrutar. ¿O no? El que hace trampas con el dinero, con los negocios, ¿qué hace? Y se guarda el dinero. ¿O no? El que comete adulterio, que fornica, ¿qué ha disfrutado? ¿Lo está pasando mal en el adulterio, en el pecado? No, lo disfruta. El que se emborracha, ¿qué dice? ¿Estás pasando mal y bailando ahí? No. Los pecados
hacen disfrutar al alma pecadora. Después, cuando uno es salvo, el pecado, ¿sabe qué hace? Hace sufrir al salvo. Esa es la diferencia. Pero ahora estamos hablando del pecado, de su consecuencia. Entonces dirá también a los de la derecha, a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este es el juicio de Dios, perfecto, santo, verdadero. Y no le puedes decir, la culpa la tienes tú por haberme hecho así. No, cada uno de nosotros somos responsables. Algunos piensan que por ir a la iglesia después alaban al Señor e irán al cielo, pero no. Primero hay que pasar por la cruz de Cristo, permanecer en la iglesia y después puedes ir al cielo. Esto es importante. No basta con recibir la salvación. Uno recibe la salvación, que vamos a explicar, y luego ya no va a la iglesia. Ya, como he recibido la salvación, yo ya puedo vivir como yo quiera. Eso no es recibir la salvación. Eso no es perdón de pecados. Algunos han podido escuchar aquí el seminario y se han ido y están haciendo su propia vida. ¿Son salvos? No son salvos. No han entendido absolutamente nada. Solo han entendido intelectualmente que Cristo vino al mundo para perdonar los pecados. Pero eso lo creen la mayoría de los cristianos. Pero no han entendido en su corazón qué es lo que importa a Dios. Tú puedes entender con tu cabeza, pero no entender con tu corazón. Y tienes un verdadero problema. La Biblia nos relata esto. En primer lugar, el Antiguo Testamento, ¿qué nos enseña? La ley, ¿no? Porque la ley fue dada. ¿Por qué fue dada la ley? A causa de las transgresiones, dice así la Escritura. Necesitábamos una ley, ¿para qué? Porque cuando esté escrita la ley, cuando está establecida la ley, ahora sí que no podemos decir, no, yo no he quebrantado la ley. ¿Qué ley? No hay ninguna ley. ¿Os imagináis lo que pecaron desde Abraham hasta Moisés? ¿Qué les ocurre a esos? ¿Había ley? No había ley, ¿no? Pero dice Romanos capítulo 2 que Dios ha puesto en nosotros la ley, en nuestros corazones. Pero después tuvo que traer Dios la ley escrita en tablas de piedra. ¿Y qué dice esa ley? Que todos somos pecadores, que por las obras de la ley ningún hombre se puede ser justificado. Por ejemplo, hay un versículo aquí, Romanos 3:20, que vamos a buscar. Romanos 3:20. Hay otros versículos, se los pueden apuntar y luego en casa los puede leer. Pero miren lo que es la ley. La ley nos referimos no solo a los 10 mandamientos, sino a todo lo demás. Versículo 19 y 20. Pero sabemos, leamos juntos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Miren, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Aquí estamos bajo la ley? ¿Estamos bajo la ley? Cuando vienes a la tierra, ¿estás bajo la ley o no estás bajo la ley de Dios? Sí. ¿Los judíos estaban bajo la ley? Sí, bajo la ley. Ante Dios estamos bajo la ley, antes de recibir la salvación. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre, dice así, ¿no? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo quiero llegar a Dios cumpliendo la ley. Por ejemplo, en otras religiones es así, ¿no? Cumpliendo los mandamientos, intentando hacer buenas obras, quieren justificarse delante de Dios. Pero no es así. Después que vino Juan Bautista. ¿Qué representa Juan el Bautista? Arrepentíos, generación de víboras. Arrepentimiento. ¿Por qué bautizaba? ¿Cómo bautizaba Juan el Bautista? Un arrepentimiento un bautismo de arrepentimiento. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. La palabra habla de Isaías como aquella voz en el desierto que prepara senda para el Señor, ¿no? ¿Y qué decía esa voz? Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. En nuestras palabras, vas mal. Cuando te pregunta alguien, oye, para ir a la calle tal, vas mal, tienes que dar la vuelta. Pues para ir al cielo, Dios nos está diciendo, por tu justicia, mal vas mal. Porque te piensas que eres un buen hombre, vas mal. ¿Eres buena mujer? Vas mal. ¿No soy tan malo? Vas mal. Ese es pensamiento de hombre. Pregúntame,
Juan el Bautista predica arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Tú no puedes venir a Dios en la misma condición en la que estás. Algunos dicen, no, Dios no le importa. Dios te quiere tal y como eres. ¡No! Dios no te quiere tal y como eres. Dios ama tu alma, sí, pero Dios no quiere que venga tu alma con los defectos que tú tienes. Algunas veces así la pareja, no, si yo te quiero tal y como eres. ¡Mentiroso! Tú quieres que cambie muchas cosas la pareja, pero tú para quedar bien dices, no, si yo me enamoré de ti tal y como tú eres. Ay, amigo, si pudieras cambiar algunas cosas, las cambiarías. Entonces no la quieres tal y como es. Por eso Dios no nos quiere tal y como venimos, así, en la condición natural, pecadores. Algunos dicen, no, es que Dios ama al pecador. ¿Cómo que Dios ama al pecador? Dios quiere salvar al pecador. Dios ama al que se arrepiente. Dios no ama al impío. Dios quiere que el impío se arrepienta. Que volváis de vuestros caminos, mal camino. Arrepentíos y venid a mí. Y después, por último, llegamos a Cristo. Ahora sí, ahora Dios ya nos ama. Aquí es donde Dios muestra su amor. En primer lugar, Dios tiene que manifestar su justicia, la ley. En segundo lugar, Dios quiere mostrar su pensamiento, date la vuelta. Y en tercer lugar, Dios muestra su amor, mi hijo amado. ¿A quiénes aman más ustedes en este mundo? Este mundo, ¿vale? A los hijos. Aunque los padres hayan hecho todo por nosotros, el relevo de nuestro amor, ¿quién lo toma? Nuestros hijos. Y he dicho en este mundo, en este plano. Pero sabemos que el primero de nuestros amores tiene que ser Dios. Pues Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos capítulo 5, versículo 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿todo esto qué significa? Pues que necesitamos ser una nueva criatura, como dice la palabra. Nueva criatura. Porque mi vieja criatura va al infierno. O nazco de nuevo o no tengo solución. Por eso Juan 3:3, el Señor Jesucristo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5, ¿cómo? ¿De carne otra vez me meto dentro de la barriga de mi madre? No, Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, nacer de nuevo es nacer de espíritu, porque Dios es espíritu. Versículo 5, de cierto te digo, amén, amén, te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay que nacer de agua y del espíritu. Y aquí rápidamente vemos qué es el agua y qué es el espíritu. El agua es la palabra. El agua es la palabra. El agua es la palabra. San Juan capítulo 4, Jesús hablando con la samaritana, le dice en el pozo, yo tengo un agua, dice el Señor, yo tengo un agua que el que la beba ya jamás tendrá sed. Y la mujer le dice, yo quiero de esa agua, ¿dónde la tienes? Y él dice, llama a tus vecinos y diles que vengan, que les voy a dar el agua. ¿Y cuál era el agua? Su palabra. Todos reconocieron verdaderamente este es el Mesías. Y aquí Efesios 5:26 dice que, hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. El lavamiento de la palabra. O sea, el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? El agua. ¿Y el Espíritu? El Espíritu de Dios. Timoteo 3:5. Nos salvó, miren qué importante, nos salvó, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Que Dios, a través de su Espíritu, tiene que hacer la obra regeneradora. Por un lado, la palabra está siendo predicada. ¿Sí? ¿Están escuchando? A ver, den una palmada. Den 3 palmadas. Vale, están escuchando. La palabra está siendo predicada. ¿No? El agua está siendo echada sobre este lugar. Y ahora necesitamos espíritu, el Espíritu de Dios, como dice la alabanza. El Espíritu de Dios está en este lugar, así, ¿no? ¿Y estará el Espíritu de Dios aquí? Hay 2 reunidos en su nombre, hay muchos más en su nombre. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Y qué hace aquí el Espíritu de Dios? ¿Quién le ha invitado? ¿Le han dado invitación a alguno?
¿Quién le ha abierto la puerta al Espíritu de Dios? Es el Espíritu de Dios, está aquí. Su palabra está siendo predicada. Él está aquí. ¿Y qué hará? Él ahora está escudriñando cada uno de los corazones. No lo vemos, pero está. Está viendo cada corazón, está viendo cada alma. Viendo las que son de Él y viendo las que todavía no le tienen a Él. Y las que son de Él, ¿qué hace? Aquí ya estoy yo, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Éxodo 12, cuando dice que el espíritu de mortandad en la tierra de Egipto pasaba por las casas, ¿no? Y donde había sangre dice que el espíritu no pasaba. Pues aquí el espíritu, donde ve que ya está el Espíritu de Dios morando en él, este ya es mío, este ya es mío, este ya es mío. Pero hay alguno, y se para el espíritu en el corazón, a ver, y lo escudriña, a ver cómo está. Está duro, no, este todavía no está, y se va. Y llega a otro corazón y está pensando, mi dinero, a ver cuándo pago lo del banco, no sé qué, este tampoco está preparado. Y va a otro. Y ve las aflicciones, las preocupaciones, no sé qué, no sé cuánto, mi madre, mi familia, ese tampoco está preparado. Y va otro. Mi pecado me va a llevar al infierno. Mi pecado, yo quiero quitar mi pecado. Este está. Y ahí mora en él. Entra el Espíritu Santo, la palabra predicada, el pecado, el juicio, el amor de Dios, se juntan. ¿Cómo nosotros vinimos a este mundo? El amor de mamá y el amor de papá se juntaron, ¿no? Y vinimos a este mundo. Nadie vino, ¿cómo? Por arte de birli birloque, abracadabra. Cariño, estoy embarazada. ¿Cómo? No sé, abracadabra. Magia. Todos venimos a este mundo con el amor del padre y el amor de la madre. ¿Cómo venimos a nacer de nuevo? ¿Cómo es un nuevo nacimiento en el Espíritu? También el amor de Dios a través de su palabra y el amor de Dios con el Espíritu Santo se juntan y entonces hay una nueva criatura. Entonces es que hay que escuchar la palabra de Dios para nacer de nuevo y el Espíritu de Dios hará el resto. Es así, ¿no? Vamos a explicar cómo es eso. Aquí Dios quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvarnos, ¿cómo? Por medio de la fe. Y la fe, dice Romanos capítulo 10, que la fe es por medio del oír. Entonces vamos a escuchar lo que Dios nos va a decir. Santiago 1:18. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién hace nacer? Dios. ¿Quién engendra? Dios. San Juan capítulo 1 habla de los hijos de Dios. Y ahí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, los cuales no son engendrados por voluntad de la sangre, por voluntad de la carne o por voluntad de varón. Ahí te está dando muestras de que no todos somos hijos de Dios. ¿Entienden? No todos somos hijos de Dios. Cuando venimos a este mundo, ¿cómo somos? ¿Hijos de quién? Cuando venimos a este mundo, ¿de quién somos hijos? Del diablo. Pero díganlo alto, ¿se avergüenzan de que eran hijos del diablo? Pues éramos hijos del diablo. Yo era un hijo del diablo. No, hijo de Jacinto, no, del diablo. San Juan 8 también a los judíos. Nuestro padre es Abraham. Y Jesús dice, no, vuestro padre es el mismísimo diablo, porque sus obras hacéis. Si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero vosotros sois hijos del diablo, por eso hacéis las obras del diablo. Dios necesita de su voluntad, Dios hace de su voluntad que podamos nacer y utiliza su preciosa y bendita palabra. Cuando dice San Juan capítulo 1 que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de la sangre, quiere decir que de forma natural no podemos venir siendo hijos de Dios. Y que si mi padre es pastor o mi padre es sacerdote, eso es feo, ¿no? Si mi padre es un presidente de la iglesia o mi padre yo ya soy salvo. No funciona así. No es voluntad de la sangre. No se hereda la salvación. Por eso cada uno individualmente, personalmente tiene que ser salvado. Tiene que ser hecho hijo de Dios. Tampoco es por voluntad de varón. Recibe la unción, recibe la salvación. Ora conmigo. Hay algunos pastores que enseñan así. ¿Quieres ser salvo? Sí, ora conmigo. Cierra tus ojos, cierra los ojos. Dios Padre, te doy gracias, porque me has salvado, por tu sangre. Bendito Jesús, amén. Ya soy salvo. ¿Es así? No. Ha hecho lo que hace un loro. Tú a un loro le dices, buenos días, y el loro, buenos días, así. Y el loro no tiene ni idea de lo que está diciendo. Una persona, cuando tú le dices, ora conmigo, ¿qué está orando? Lo que tú le estás diciendo. Está vana repetición. No sirve.
Entonces la oración de fe no salva a nadie. La imposición de manos no salva a nadie. La Biblia nos enseña que somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios. Y somos salvos, la fe viene por el oír, y no de otra manera. Y aquí vemos las dos naturalezas de Dios. Justicia, amor. Estos días hemos estado, me daba pena algunas veces, ¿no? Porque hablábamos tantas cosas malas, ¿no? El primer día de Dios, de si existe Dios y cómo Dios nos ha creado, pero también aprendíamos que el hombre se extravió, que de forma natural murió el espíritu del hombre por el pecado, así, ¿no? Luego el castigo de Dios en Edén, el castigo de Dios en la época de Noé, el castigo de Dios a los judíos, lo que tiene preparado Dios para el fin de los tiempos, tanta muerte, tanto sufrimiento, qué malo, ¿no? Qué feo todo. Ayer el infierno, hoy qué mal. Vaya seminario más tétrico o así, todo miedo. Bueno, hoy llega la otra parte, hoy llega el amor. Pero es que si no entendemos la justicia de Dios, no podemos percibir y recibir el amor de Dios. ¿Se ha entendido esto? ¿A que sí? Dios como es, Dios es justo. Y Dios tiene su ley. Y Dios tiene que juzgar por medio de su ley para que se cumpla su justicia. Dios no puede quebrantar su justicia. En el momento que quebrante su justicia, deja de ser Dios. Él no puede quebrantar su justicia. Y su justicia requiere juicio. Por eso en Romanos capítulo 1 dice, la justicia de Dios se revela ¿para quiénes? Para todos aquellos que retienen con injusticia la verdad. Dios ha manifestado su verdad, pero hay algunos que dicen, no me interesa, entonces retienen. ¿Y qué ocurrirá con ellos? Dios derramará su ira santa, su juicio. Pero también Dios es amor. ¿Y Dios cómo manifiesta el amor? Con su gracia. Y gracia sobre gracia dar. También dice Juan en el capítulo 1, ¿no? ¿Qué es eso de gracia sobre gracia? Gratuitamente. ¿Ustedes cómo dan la comida a sus hijos? ¿Gratis? ¿O les están haciendo la cuenta para cuando tú cumplan 18 años y pasarle la cuenta? Mira, cariño, esto todo lo que hemos gastado contigo, del médico, del dentista, del no sé qué. Mira, esto gastamos aquí cuando... En las vacaciones que nos hemos ido gastando, hemos ido sumando lo que te has comido y las atracciones donde te has subido. ¿Se imaginan que nosotros hiciésemos eso con nuestros hijos cuando empiezan a trabajar? Ah, cariño, tu primera nómina. Bueno, ¿me vas a pagar a plazos o cómo? Mi hija me está mirando con una cara así un poco rara, ¿no? Sí, tranquila, cariño, que por gracia te lo he dado todo. Y tu madre también. ¿Por qué? Porque, como dice el Señor, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. Y si vuestro Padre, que es bueno, ¿cuántas cosas más nos dará? Entonces, ¿Dios cómo puede manifestar su amor? Como nosotros manifestamos nuestro amor a ¿quiénes? A nuestros hijos, dándoles todas las cosas sin pedirles nada a cambio, por gracia. Dios va a dar también por gracia el ¿qué? Perdón. Perdón. Y el perdón lo va a dar a través de su Hijo amado. Dios estableció la ley de la sustitución. Hay una ley, dice Pablo en Romanos capítulo 7, la ley del pecado. He aquí en mí hay una ley. ¿Cuál es? Que yo quiero hacer lo bueno, pero no me sale. ¿Qué me sale? Lo malo. Yo quiero decir siempre la verdad. Venga, desde hoy voy a decir siempre la verdad. Pero a la que te descuides, te sale alguna mentira. Desde hoy no voy a mirar a ninguna mujer. Y cuando sales a la calle o llega el verano, ya no puedo. Así. ¿Sí? Ya desde hoy, ya no me voy a pelear con mi esposo, ya no me voy a pelear con mi esposa. Desde hoy, firmemente. Entra por la puerta, ¿pero qué horas son estas? Sí, ya está. Puede ser, ¿no? Hay un pecado, una ley en mí, la ley del pecado. Quiero hacer lo bueno, pero me sale lo malo. ¿Y eso por qué? Desde Adán, ¿no? El pecado heredado, el pecado imputado. Porque lo hemos cogido de nuestro Padre que nos hizo nacer muertos en delitos y pecados. Por eso estamos en Adán, muertos en delitos y pecados. Ahora en Cristo cambia. Hay una ley de la sustitución. Los que vienen a Cristo en arrepentimiento y en fe, ¿qué ocurrirá? Todo lo contrario. Igual que somos pecadores por uno, por el otro seremos salvos. ¿Romanos lo tienen? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 12, primero leamos. Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Esto ya lo tenemos claro? ¿Lo tienen claro, por favor? Óiganme, ¿está claro esto? La muerte, o sea, el pecado entró en el mundo, por culpa del pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vale, ahora nos vamos, mismo capítulo 5, versículo 18 y 19. Vamos a leer. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto guárdatelo en tu corazón. Así que por la transgresión de uno. ¿Qué enseña la Escritura? Dice, por la transgresión de uno. ¿Quién es la transgresión de uno? Adán, ¿no? Adán cometió transgresión, cometió pecado, entró la muerte. Muerto espiritualmente. Entonces su hijo, muerto, ¿no? Igual que él. Así. ¿Sí? Todos los descendientes de Adán, ¿cómo vienen? Muertos en delitos y pecados, de forma natural. En Adán. Así, ¿no? Por uno. ¿O por cuántos dice? Por uno, por uno. Pero también dice, por uno. ¿Qué ocurrirá por uno? ¿Y quién es este uno? Cristo. ¿Se ve claro? Claro. Por la desobediencia de uno, todos fueron constituidos. Vuelvo a leer. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos. De la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres. La justificación de vida. Cuando venga alguien diciéndote que cree en la doctrina de la predestinación, que no se me trabe la lengua, enseña que Cristo solo murió por unos pocos escogidos, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, los demás no. La sangre de Cristo para ellos no fue esta, no fue para ellos. Lee este versículo, invítalo a leer este versículo, porque ¿qué dice? Que por la desobediencia de uno, ¿cuántos fueron hechos pecadores? Todos los hombres somos pecadores, sí, todos. Y ahí dice, y por uno, todos que fueron hechos justos, justificados, todos son justificados. Todos tienen justificación delante de Dios, mediante Cristo. Eso es la ley de la sustitución. Ay, perdón. Ese es mi pecado, ¿no? ¿Yo cómo puedo ir al cielo? Dios no puede ver pecado. Dios es santo, santo, santo. Entonces hay que tapar mi pecado. Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanecerá. Entonces, ¿cómo puedo lavar el pecado? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y otros versículos que también veremos. Apocalipsis 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con qué se borra el lapicero? Borrador. ¿Con qué se manchan las paredes? Con pintura. ¿Con qué se lava? ¿Con qué se limpia? Con pintura, ¿no? ¿Y la sangre? KH7. ¿La sangre en la ropa? ¿Con qué se limpia el pecado? ¿Con qué se limpia el pecado? Con la sangre de Cristo. Aquí dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo nos lavó nuestros pecados para que no quede ni uno. ¿Con qué? Con su sangre. El Antiguo Testamento nos enseña esto.
Hoy no lo veremos, ya lo hemos visto siempre en los seminarios, hoy muy brevemente. La historia de Adán y Eva, la historia de Caín y Abel, la historia del pueblo de Israel en Egipto, en el Éxodo, antes del Éxodo. La historia del pueblo de Israel viviendo con el templo en Jerusalén. Todas esas historias, es decir, todo el Antiguo Testamento enseña una cosa. Bueno, enseña muchas, pero una fundamental. ¿Cuál es? Que cuando cometes pecado, Dios ya ha preparado la manera de expiar, es decir, de perdonar el pecado. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, ¿qué hizo Dios? Dice ahí Génesis 3:21, Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva se vieron desnudos y que cogieron hojas de higuera, ¿no? Dice la Escritura. Cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos, su propia justicia, su propia manera, taparon sus vergüenzas. Pero las hojas de higuera se secan y se caen. Hay que volver a coger otras hojas de higuera. Eso es la religión. Cojo hoja de higuera, me tapo por un tiempo, pero tarde o temprano se cae, necesito más hoja de higuera. La manera del hombre. Pero ¿cómo hace Dios? De una vez para siempre. Mata a un animal, le quita la piel y viste al hombre con pieles. Porque las pieles duran más que las hojas de higuera, ¿no? Caín y Abel lo mismo. Caín trae una ofrenda, la huerta, lo mejor del campo, lo mejor de la tierra. Abel trae otra ofrenda, pero dice que trae un cordero. Y lo ofrece en sacrificio, es decir, lo mata. ¿Dios qué ofrenda acepta? ¿La de Caín o la de Abel? Pero Caín dice que se ensañó su espíritu, dice que se entristeció. Pero si yo he traído lo mejor. Señor, ¿cómo no lo aceptas? Es mi trabajo, es mi sudor, es lo que yo he puesto aquí para agradarte a ti. Ahí tienes la clave. Lo has hecho tú. Y todo lo que haces tú no me sirve para nada. Es tu propia justicia. ¿Abel qué ha hecho? Nada, mira, ha sacrificado el cordero por fe. Adán y Eva que murió un cordero. Para el pecado de Abel. ¿Abel tendría pecado? Sí, era hijo de Adán. Muerto en delitos y pecados. Él trajo un cordero, porque él había escuchado a sus padres, cuando nosotros cometimos pecado, Dios mató a un animal y nos vistió con su piel. Entonces entendieron que la paga del pecado es muerte. Abel no quería morir. Dios, yo no quiero morir, te traigo aquí mi ofrenda, por fe, este cordero para ti. Caín no podía entender que la tierra había sido maldita por Dios. ¿Cómo le va a traer a Dios fruto de la tierra maldita? Éxodo capítulo 12. Dios les dice para que salgan vivos los primogénitos, la última plaga, muerte primogénitos. Dios, ¿qué va a hacer? Para que no mueran los primogénitos en vuestro hogar, tenéis que hacer una cosa. Matad un cordero por familia. Con la sangre de ese cordero pintáis las puertas, los dinteles, los quicios. Dice que el espíritu de mortandad pasará, verá la sangre y allí no habrá mortandad. Así dice Éxodo 12:12. Dice, veré la sangre, pasaré de vosotros y no habrá plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, ¿ellos qué tenían que hacer? Por fe, ¿no? Estar dentro en casa comiéndose un cordero asado y haber manchado la puerta con la sangre. Y en el templo era igual, siglos después. Edificaron el templo. ¿Y el templo para qué era? Para expiación. Y también para llevar ofrendas de gracia, pero sobre todo para expiación. Levítico 16 nos habla de un día especial al año, el día de la expiación, el Yom Kippur. En ese día, en un día, eran perdonados los pecados de todo el pueblo, todos los pecados del pueblo. ¿Se imaginan qué bien? Reunirnos un día al año para que en un año, en ese día, todos los pecados sean perdonados. Qué fácil, ¿no? Yo peco todos los días y luego llega tal día, venga, aquí todo perdonado. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, Dios estableció ese día como sombra. Después vendría Cristo, ¿no? ¿Y qué tenía que morir? Un animal. Y con la sangre del animal rociar en el propiciatorio, la tapa del arca. Y Dios dice, yo veré la sangre y perdonaré. Dios ve la sangre y perdona. Dios ve la sangre y perdona. Entonces, ¿la clave qué es? La sangre. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo habla de sangre de toros, de machos cabríos, de becerros, pero el Nuevo Testamento habla de otra sangre. ¿Cuál es esa sangre? La sangre de Jesucristo, su Hijo. El Hijo de Dios. San Juan 1:29. Juan Bautista ve a Jesús y que dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Cordero, como ahí, ¿no? Hay corderos, hay machos cabríos, hay becerros, hay bueyes.
Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quiénes? Del mundo. Porque dice así Hebreos capítulo 10, ustedes quieren entender bien la salvación y sobre todo la expiación. Expiar es liquidar una deuda, eso es expiar. Hebreos 10:1, porque la ley, ¿cuál era la ley? La ley levítica de sacrificar los animales. Teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Quién es la sombra? La sombra no es real, ¿no? La sombra es sombra. No la imagen misma de las cosas, Cristo. La imagen misma es Cristo. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En otras palabras, está diciendo, lo del Antiguo Testamento es sombra. No era real. Tenía que venir lo real. ¿Y lo real quién era? Cristo. Por eso la sombra no puede. ¿Tú si pisas tu sombra, te duele? ¿Le pegas un puñetazo a tu sombra y te duele? No. No es real, es sombra. Por eso dice que nunca puede, porque algo que es sombra nunca puede por los mismos sacrificios hacer perfecto. No es algo perfecto. Por eso Dios dice así. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Antiguo Testamento, sí. Sombra. No es perfecto. No puede. Es una promesa. Pero Nuevo Testamento, ¿qué dice la Escritura? ¿Este quién es? Una oveja. ¿Yo valgo lo mismo que una oveja? Y 4 cabras. Y un burro. Yo valgo mucho más que una oveja. Yo como mínimo valgo como otro hombre, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que morir por mí? ¿Quién tiene que morir por mí? Yo no quiero ir al cielo. Yo no quiero ir al infierno. Compréndame, ya llevo 1 hora aquí parloteando. Yo quiero ir al cielo. Y yo no quiero ir al infierno, pero sé que por mi pecado yo merezco el infierno. Entonces yo tengo que buscarme a alguien que muera en mi lugar. Entonces yo voy a buscar, yo creo que ella tiene cara de muy buena chica de no pecar nunca, así que ella va a morir por mí. ¿Quieres? No. No, porque su madre se va a enfadar. Entonces, bueno, mi hija va a morir por mí. Me ha mirado como diciendo que no, vale. ¿Quién puede morir por mí? Además ellos no pueden porque ellos tienen sus propios pecados. Tiene que ser alguien que no tenga pecado. Ese tiene que morir por mí. Entonces ese es Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda. No quisiste, lean conmigo por favor, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué preparó Dios? Dios ya había preparado la ofrenda. Pero en el Antiguo Testamento eran los becerros, las ovejas, los machos cabríos. Ahora en el Nuevo Testamento dice que ha preparado cuerpo. ¿A quién? Cristo Jesús, su Hijo. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. ¿Y qué tenía que hacer Cristo? ¿Qué había que hacer con el Cordero para perdonar los pecados en el Antiguo Testamento? El Cordero primero lo degollaban, ¿no? Y el Cordero, toda su sangre salía y la cogían. Y luego el Cordero era destripado. De los intestinos y todo el mondongo, todo eso, las vísceras, todo eso, fuera. Y luego la carne, ¿qué hacían con la carne? Quemaba, a la asada, ¿no? Así, quemada. Dice Dios, olor grato. Huele a sacrificio, huele a ofrenda. Y la sangre luego el sacerdote en el propiciatorio, en el arca de Dios. Dios ve la sangre y ¿qué hay? Perdón de pecado. ¿Esa persona se podía ir a su casa tranquilo? Ay, ¿y si Dios nos ha perdonado? Ay, sí. Por fe, ¿quién había muerto? El Cordero. Él pensaba que por fe ya estaba saldado. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿cómo es? Por fe. Va a ser justo por la fe vivirá. Aprendíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? No, ya se han olvidado. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Pero aparece en el Antiguo Testamento y aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por la fe en qué? En lo que hizo Cristo en la cruz.
¿Qué hizo Cristo en la cruz? Él murió en mi lugar. Él fue de esta manera ajusticiado. En primer lugar, le pusieron una corona de espinas que atravesaban su cabeza. Él atravesaron sus manos con clavos y sus pies con clavos. Y también una lanza atravesó su corazón. Antes de eso lo azotaron, ¿no? Dice que lo mandaron a azotar. Cuando a alguien lo crucificaban, no lo azotaban. ¿Por qué? Porque ya la crucifixión era el castigo, no el azote. Azotaban a los que luego dejaban libres. Pero el Señor fue azotado con unos látigos que se llamaban flagellum. Tenían la intención de flagelar. Eran látigos que eran cuerdas de cuero en las cuales se ataba trozos de metal y trozos de huesos de animales. Y que cuando clavaban, cuando eran azotados, se clavaban en la carne y arrancaban trozos de carne. Pero es que antes de eso lo habían azotado con varas. ¿Para qué? Para crear coágulos de sangre en el cuerpo. Te daban varas, con varas, y que hacían moratones, ¿no? Y luego cuando el látigo, el flagellum, se clavaba en ese moratón, ¡ja! Sangre saltaba por todos lados. La intención era causar el mayor dolor posible. El Señor Jesucristo tenía que morir de esta manera. ¿Saben para qué? Para que igual que el cordero tenía que derramar toda su sangre. En el cordero no podía quedar nada de sangre. El Señor Jesucristo tenía que morir así para que toda su sangre fuese derramada. Por eso la corona de espinas. Y decimos, ¿no? Por los pecados con nuestra cabeza, con nuestra mente. El atravesar sus manos es por los pecados que cometemos con nuestras manos. El atravesar sus pies por los pecados que nosotros cometemos cuando vamos a algún lugar con nuestros pies. Y sobre todo y ante todo, el pecado de nuestro corazón. Y dice así la Escritura, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿quién es? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso esto. Hermoso para nosotros, ¿no? Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios lo hizo pecado. Para que nosotros seamos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. Pero qué Dios más raro, ¿no? O sea que Dios, su justicia se resume en esto. Él coge al justo, al que no ha hecho nada malo, lo carga de maldad para darle la justicia de este que no ha hecho nada malo, dársela al que estaba lleno de pecado. ¿Habéis entendido algo? Porque yo no entiendo nada. Por eso la palabra dice que el Evangelio, ¿qué es? Locura para los gentiles. Tropezadero para los judíos, Cristo, ¿no? Y dice, el Evangelio es locura para los gentiles. ¿Cómo que locura? Sí, porque resulta que Dios coge al justo y lo carga de pecado y la justicia del justo la imputa en el pecador. Esto no hay quien lo entienda. Es como si coges al archimillonario, multimillonario, el hombre más rico del mundo, y le quitas todo y se lo das al hombre más miserable de la tierra. Es lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros éramos los más miserables de esta tierra y Dios nos cargó con su preciosa justicia. Con la justicia preciosa de Cristo nos la cargó a nosotros y nos descargó de nuestros pecados para cargar sus pecados, ¿saben en quién? No en el primero que pasaba por allí, toma para ti, a su propio Hijo. En esto se demuestra el amor de Dios para con nosotros. O Juan 3:16, más Dios, a ver si me sale. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no salió gratis, ¿no? No salió gratis. Vamos a ver un vídeo de la muerte de Cristo. Y mientras lo veas, piensa que eso es por ti, por tu culpa y para tu bendición. È Figo.
29! 30! In silla. 301! 302! Satis. Prova stud. Quale? Nime stoc Chi parvo. deve essere? Gusta! Gusta! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 39! Estus lapus! Ostentator stultus! They're dead. Good. De esta manera, ahí, en esa cruz se cumplió esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios,
en Él. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, dijo 7 frases, ¿no? 7 frases. La primera de ellas, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Otra de ellas, tengo sed. Otra de ellas, ¿qué dijo? Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, hablando a Juan y hablando a María. Otra de ellas, consumado es. Otra de ellas, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dijo así esas frases. Pero una quebrantada, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, Eli, lama sabactani. Sí. Traducido es, dice la palabra. Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese tiempo en el que Cristo estaba en la cruz, un tiempo indeterminado, no sabemos, 1, 2, 3 horas, Dios estaba derramando su ira sobre su propio Hijo. ¿Has escuchado? Dios estaba derramando su ira sobre su propio Hijo. Por eso Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Durante toda la vida de Cristo, 33 años en esta tierra, el Padre nunca le desamparó, el Padre nunca le abandonó, el Padre siempre estuvo con él. En varias ocasiones el cielo se abre y una voz se escucha, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en el que se complace mi alma. Pero unas horas en la tierra, el Hijo clama y el Padre no responde. El Padre estaba derramando toda su ira justa. No era ira injusta, era ira justa. Pero el que recibía la ira, ¿quién era? Su Hijo. Por eso dice Dios, es mi Hijo amado. El Hijo amado, yo tengo que derramar mi ira santa, justa. La otra opción, ¿sabes cuál era? Que todas las almas injustas de los hombres pereciesen eternamente en el infierno. Solo había esas 2 opciones. O Dios viene a este mundo a solucionar el problema a través de su Hijo amado, en el que Él tiene contentamiento, y muere en la cruz, y Dios derrama toda su ira en su propio Hijo. O todos nosotros sufrimos su ira merecidamente en el infierno. Por eso cuando Cristo estaba crucificado, algunos se burlaban. A otro salvó, sálvate a ti mismo. ¿Cristo se podía haber bajado de la cruz? Contesten. Sí, pero no quiso. Porque bajarse de la cruz sería nuestra condenación eterna. Por eso lo que lo tenían clavado no eran los clavos. No fue el martillo, fue el amor. El amor a nosotros, el amor a nuestra alma preciosa. Y se acordó en aquella cruz, ¿de quién se acordó? Se acordó de todos y cada uno de nosotros. Lo hago por Julián, lo hago por Tania, lo hago por Sara, lo hago por Carla, lo hago por José, lo hago por Yasmín, lo hago por Huber, lo hago por Madai, lo hago por Sara, lo hago por Roberto, lo hago por todos nosotros en la cruz. Por ti, por mí. Para que nosotros ya no tengamos condenación. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Isaías 53, 700 años antes de que Cristo viniese a esta tierra, dice así la palabra. Isaías 53. Habla del siervo de Dios, del siervo de Jehová. Y lo que haría ese siervo. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, un experto en sufrimiento.
Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Igual que la puerta del arca la cerró Dios para establecer su justicia y su juicio, Dios cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos llevar a Dios nuestro pecado. Y nosotros no podemos decirle a Cristo, Cristo, toma, llévatelo. Porque nos quedaríamos algunos. Te llevas estos, pero estos déjamelos, que de estos ya me encargo yo. O déjamelos un poco, que disfrute un poco más y luego ya te los doy. No. Dios cogió todos nuestros pecados de toda la humanidad durante toda la historia del hombre y de todos los hombres. Y los cargó en su Hijo amado y los juzgó. Esos pecados han sido juzgados, pagados, sentenciados, consumados. Por eso Cristo dijo, consumado es, está hecho, ya terminado, ya no hace falta más. Ya no hay que pagar más, lo he pagado todo. Porque en Adán todos eran pecadores, pero en Cristo ahora todos son justos. ¿Es justo o injusto? ¿Es justo o injusto? Es injusto, pero es justo para Dios. Esa es la justicia de Dios. Para algunos hombres es injusto, por eso es ellos que dicen, no, mi propia justicia, yo ayudo, Señor, yo ayudo un poco, yo pongo de mi parte, ¿vale? Yo lo pequeñito, como si fuésemos niños, yo hago lo pequeño y tú haces lo gordo. Yo quito mis pecados pequeños y tú perdóname los gordos. No, Él tenía que llevarse todos en uno, porque hasta los pecados pequeños te llevan al infierno. Ahora en Cristo todos hemos sido justificados. Antes estábamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Y si tú estás en Cristo, nueva criatura es. Si tú has entendido que la muerte de Cristo en la cruz es tu propia muerte y que su sangre debería ser tu sangre, debes entender que Dios te perdonó todos los pecados. Y no solo a ti, sino a todo el mundo. Dice así la palabra de Dios, primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación es el pago justo. Eso significa propiciar, el pago justo de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lean ahí, por favor, de todo el mundo. Él es el pago por todos los pecados del mundo. Les leo Miqueas 7:9, no busquen, 7:19 de Miqueas. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué gran bendición! Por eso se llama salvación, porque lo hizo Dios todo para nosotros. Todos los hombres durante toda la historia de la humanidad vienen cargados de delitos y pecados, unos más, otros menos, pero todos y cada uno de nosotros tenemos pecados. ¿Y Dios qué hace? Carga todos los pecados en su Hijo. En la cruz hace 2000 años todos fueron perdonados, desde el primer hombre, Adán, hasta el último, como se llame. Todos fueron cargados y pagados en la cruz. Jehová cargó el pecado cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuevamente, para que no tengan duda. Miren, qué bonito, ¿eh? Todos los pecados fueron cargados en la cruz, y en la cruz la sangre de Cristo, la sangre que lava los pecados, lavó los nuestros. Zacarías 3:9. Quitaré el pecado de la tierra. ¿Cuándo? En un día Dios quitaría el pecado de toda la tierra. ¿Cuándo? Un día, un solo día. ¿Qué día? Qué glorioso día. Pero para Cristo fue trágico día. Pero para nosotros, glorioso día en la cruz. Y 3 días después Él resucitó. ¿Por qué pudo resucitar Cristo? Porque Él era justo.
y la muerte no le pudo retener. No, ¿dónde vas tú? ¿Tú eres mío? No, 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 yo soy justo, yo no tengo pecado, yo no soy hijo de Adán, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer sí de una mujer, pero no podía ser simiente de un hombre? Porque el pecado lo transmiten los hombres. Dios le dijo a Adán, no comerás. Dios no le dijo a Eva, no comas. Fue Adán el que le dijo luego a Eva, cariño, cuchi cuchi, no comas de él, vale, mi amor. Pero fue Dios directamente el que le dijo a Adán, no comas porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Después de eso Dios creó a la mujer de la costilla de Adán. Entonces, ¿quién tiene el pecado? El hombre. El hombre transmite el pecado. Cristo vino del Espíritu de Dios, Hijo de Dios, y utilizó una mujer, María. ¿Y María cómo dio a luz a su hijo? ¿Sin dolor? ¿Sin parto? Como dicen algunos que no, atravesó, como la luz atraviesa el cristal sin romper el cristal, así vino Cristo a este mundo sin atravesar la virginidad de su madre. No, él tuvo que ser parido, porque él era un hombre, hijo de Dios. Eso es Cristo. El Hijo del Hombre, él se dice así él mismo, ¿no? El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y luego dice el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. ¿Qué quedamos? ¿Hijo de hombre o hijo de Dios? 100% hombre, 100% Dios. Quitaré el pecado en un día. Toda la Escritura habla así. Colosenses 2:13. Muertos en delitos y pecados, pero dice, Él os dio vida juntamente, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados te ha perdonado Cristo? Héctor, ¿cuántos? ¿No se ha dejado ninguno? ¡No! Porque Él es perfecto, Él los cargó todos en la cruz. Es más, los cargó Dios. De los pecados gordos, de los pequeños, de los que me acuerdo, de los que no me acuerdo, de los que hice queriendo, de los que hice sin querer, de los que me obligaron, de los que disfruté. Todos y cada uno de ellos, Dios los cargó en su propio Hijo. Y no dejó ni uno. Porque si deja alguno, ¿qué ocurre? Al infierno. Por eso es salvo. Salvación significa, ha sido rescatado. Alguien se está ahogando en medio del mar. Y tú llegas con un helicóptero, ¿quieres que te salve? Sí, que me estoy ahogando, sálvame. Y le tira un flotador. ¿No? ¡Ay, gracias por el flotador! Y le dice, ahora tú nada hasta el mar, o sea, hasta la orilla. Sí. ¿Han entendido? Estás en medio del mar, llegan, te salvan, pero te tiran un flotador, te salvan de ahogarte, y dice, pero ahora tú nada hasta la orilla. 500 kilómetros. ¿Se va a morir igual? Esa es la religión que nos salva. Que te dice, te tira el flotador, Cristo murió por ti, pero ahora tú nada, haz tus obras, haz tu justicia, hasta llegar a la orilla. Ese es el Cristo que predican algunos, un Cristo que no termina de salvar, un Cristo que necesita tu ayuda. Tú tienes que nadar, yo he hecho lo mío, te tira el flotador, ahora tú nada. No, Cristo llega, te coge, te saca y te lleva al lugar seguro. Esa es la salvación que Dios nos da. Nuevamente se lo repito. Dice Dios, Isaías 43, Dios, yo, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos habla muy bien de esto. Lean en casa Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo 10. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Ya termino, ¿vale? Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice así la Escritura. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Redención significa perdón. Entonces quiere decir, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, no por sangre de animales como en el Antiguo Testamento, sino por su propia sangre entró. ¿Quién? Cristo, una vez, para siempre, en el lugar santísimo. ¿Dónde? Donde se encontraba Dios, del templo, del tabernáculo. Allí estaba Dios. No podía pasar el sacerdote nada una vez al año y antes tenía que purificarse a sí mismo. Pero aquí dice que Cristo, una sola vez, entra en el lugar santísimo y ha obtenido eterna redención, eterno perdón. ¿Para quiénes? Para todos. El sacerdote tenía que sacrificar todos los días por el pecado de todos, ¿no? Todos los días. Porque todos los días se cometían pecados. Todos los días iba alguien al templo a que se le perdonasen los pecados. Pero Cristo dice que de una vez para siempre solucionó todo el problema. Hebreos
Bueno, Hebreos 9:28 dice, así también Cristo ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Capítulo 10 de Hebreos. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una vez para siempre, una sola ofrenda. Está claro, clarísimo. ¿Cuántas ofrendas hay que hacer? Una. Para siempre. Y esa ofrenda hace perfectos a todos. Dios cargó el pecado a todos. Entonces, ¿qué es la salvación? Muy sencillo. Perdón de pecados. ¿Qué es la salvación? Nacer de nuevo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, y a través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí? ¿No? Él nos hizo renacer. Él nos hizo renacer. ¿Quién nos hace renacer? Dios, ¿no? Eso es, nacer de nuevo, es entender lo que ha hecho Dios por nosotros. Para que a través de su palabra, que ha sido predicada durante casi 2 horas, y su espíritu que ha visto los corazones, al que ha visto dormido, al que ha visto distraído, ¿Dios obra en su corazón? No. Pero al que ve despierto y al que ve un corazón que está preparado, Dios, ¡pum!, toma vida nueva, nueva criatura. ¡Oh, ha muerto por mí, por todos mis pecados! ¡Gracias! Eso es la salvación. ¿O no te alegras cuando te salvan? Ser hijo de Dios. Antes yo pensaba que era hijo de Dios. No, éramos hijos del diablo porque hacíamos las obras del diablo. Pero cuando tú entiendes esto, ahora verdaderamente eres hijo de Dios. Dios te adopta como hijo amado. Y aunque seas adoptado, aunque seas recogido, pero Él no te va a negar nada porque eres coheredero con Cristo Jesús. Eso dice Efesios capítulo 2. Somos coherederos. Antes éramos extranjeros, pero ahora somos conciudadanos del reino de los cielos. Y tener vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna y no perecerá jamás, porque ha pasado de muerte a vida. Eso dice San Juan capítulo 5. Has pasado de muerto a vivo. Has pasado de hijo de Satanás a hijo de Dios. De muerto en delitos y pecados a estar vivo espiritualmente. De tener muchos pecados, multitud de pecados, a no tener ninguno. Y puedes ir al cielo. 3:20 de Filipenses, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Todas esas cosas es la salvación. Miren qué bonito queda. Ese es tu ticket. Ese es tu ticket. Si tú mueres sin Cristo, pondrá pecados 550.483.543. Deuda eterna. Aquí dice salvación, ¿no? Mis pecados pasados, pasado, pagado. El presente, pagado. El pecado futuro, pagado. Todos mis pecados no recordables, pagados. Los que no recuerdo. El pecado de todo el mundo, pagado. La eterna condenación, pagado. La muerte espiritual, pagado. Todas mis desobediencias, pagado. Total de deuda, pagado. IVA incluido, pagado. Todo está pagado. La pregunta que nos surge ahora es, ¿y si yo muero, dónde voy? ¿O y si peco? ¿Y si peco otra vez? Vale, Cristo ha muerto por todos mis pecados y tal, pero si yo ahora salgo y veo una chica que está guapa y la escaneo y ya adultero con ella en el corazón, ¿dónde voy? ¿Al cielo o al infierno? Héctor. ¿Al infierno? Sí. Si vuelves a pecar otra vez, ¿dónde vas? Entonces no hemos entendido nada. A ver, si tú cometes un pecado al salir de aquí, ¿Cristo murió por ese pecado? Ah, sí. ¿Y por el de dentro de un año, que no sabes cuál será? Sí, porque Él cargó todos los pecados del mundo, de toda la historia, cargó todos. ¿O ese no lo ha cargado? Todo cargado.
¿Ven lo importante que es escuchar con atención? Y nuestro subconsciente muchas veces nos engaña. Pero es que yo soy un peco, ahora voy al infierno otra vez y tengo que volver a crucificar a Cristo para que muera por ese pecado. No, de una vez para siempre hizo perfectos a los santificados, de una vez para siempre. El problema es eso. El problema es, ¿dónde voy yo si peco? ¿Al cielo o al infierno? Si yo creo que Jesucristo me perdonó todos los pecados, está claro, yo voy al cielo. Pero estás cometiendo pecados. Ya, pero es que Cristo ya me perdonó. Entonces podemos cometer muchos pecados. Alto ahí. Alto, que ahora vamos a llegar ahí. En primer lugar, tienes que darte cuenta si has creído o no has creído. San Juan 3,16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga de vida eterna. Pero 3,18, 2 versículos después, ¿qué dice? El que en él cree, el que cree en Cristo, no es condenado. O sea, ¿tú crees en él? Sí. Ya hagas lo que hagas, no puedes ser condenado, porque crees en él. Pero el que no cree, yo creo que sí, no me lo ha perdonado. Ya estás no creyendo. Yo creo que no me lo ha perdonado este, o aquel, o los de, o el que cometí gravísimo, el que nadie sabe, el que me da vergüenza hasta reconocerlo. Entonces no crees. Entonces, ¿qué pasa con ese que no cree? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿crees o no crees? Diría Shakespeare, he ahí la cuestión. ¿Crees o no crees? Dios dice esto. Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. O sea, Dios te dice, mira, el problema que había entre tú y yo, ya lo he solucionado. ¿Quieres venir a mí o no? Simplemente es esa decisión. Dios pone delante de nosotros nuevamente decisiones, ¿no? Delante del pueblo, delante de Adán y de Eva, árbol de la vida, de la ciencia, del bien y del mal. O sea, árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento y del bien y del mal. Y todos los árboles, así más, ¿no? Y Dios dice, escoger, podéis comer de todos, de este no podéis comer. Ahora vosotros decidís. Y ellos comieron. Delante de los hombres, conciencia, bien y conciencia del mal. Sabéis lo que está bien y lo que está mal, escoged. Y ellos hicieron lo malo, atestados de pecado. Pueblo de Israel, escoged la bendición o la maldición. Yo pongo delante de vosotros. Mi palabra la cumplís, bendición. Desobedecéis mi palabra, maldición, escoged. Yo pongo delante de vosotros a Barrabás, injusto, alborotador, asesino, y delante de vosotros a Cristo, a Jesús, el Mesías. Escoged. Y ellos escogieron a Barrabás. Ahora Dios pone delante de nosotros. ¿Cree o no crees? Recíbelo. El que cree, lo acepta. Y el que no cree, ¿qué dice? No me queda del todo claro. Necesito más pruebas. Bueno, Dios no te va a dar más pruebas. Esta es la condenación. San Juan capítulo 16 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Vamos a buscar ese pasaje. San Juan capítulo 16. Porque aquí, si lanzamos la pregunta, ¿Cristo murió por todos los hombres? Sí. ¿Cristo perdonó todos los pecados en la cruz? ¿Los pagó todos? Sí. ¿Entonces todos van al cielo? No. ¿Qué hace la diferencia ahora entre el cielo y el infierno? Dice San Juan 16, hablando del Espíritu Santo, versículo 8. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo, Satanás, ya fue juzgado ese día de la cruz. Y dice, de pecado, versículo 9, por cuanto no creen en mí. Hay un solo pecado por el que uno va al infierno. Y ese pecado es no creer en la sangre de Cristo Jesús. No creer en su perdón perfecto, eterno. Si tú crees que solo te perdonó un poquito, estás condenado. Tienes que creer que Él te perdonó todo. Pero ¿saben quién hace la obra? Dios. Dios te tiene que hacer creer, aceptar que fue así. Porque como lo creas con tu cabeza, tú con tu cabeza entenderás que Cristo murió con tus pecados.
pero tu corazón seguirá muerto en delitos y pecados. En tu cabeza lo sabes, pero con tu cuerpo harás pecado, harás lo que te da la gana. Romanos capítulo 6 dice, versículo 1, pecaremos para que la gracia abunde. Es decir, como está todo perdonado, vamos a pecar. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué dice ahí Pablo? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De tal manera que esto se resume muy fácilmente. Colosenses, capítulo 1. Y ya, Colosenses capítulo 1. Hablando de la salvación, ¿no? De la esperanza, del Evangelio. Versículos 6 y 7. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Vamos ahí solo, 6. Dice que desde el día que oísteis, pero no solo oísteis, porque hay gente que oye, pero se va tal y como vino. Dice, el día que oísteis y conocisteis, es decir, en tu corazón conocisteis, ¿el qué? La gracia de Dios en verdad. Dios manifestó su gracia, dándonos perdón gratuitamente por la sangre de Cristo Jesús. Él hizo todo, y lo único que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Gracias. Cuando te dan un regalo, ¿tú qué haces? ¿Cuánto te ha costado? ¿Te pago la mitad? ¿Así? No. Te pago por lo menos el papel, el lazo. ¿No? Cuando te dan un regalo, ¿tú qué haces? Para mí. ¿Pero por qué? Si no es mi cumpleaños, no es mi santo, no es nada mío. Un regalo. Vale, gracias. ¿Tú qué haces? Gracias, ¿no? Gracias. Eso es lo que quiere Dios. Nos da el regalo de la salvación, y nosotros ¿qué hacemos? Lo recibimos y le decimos gracias. Y ahora tú vas a la persona esa que te ha hecho el regalo y le dices, este es un hipócrita, me ha venido a hacer un regalo. Le voy a pinchar la rueda de coche. ¿Harías eso? Entonces, si tú recibes el regalo de Dios, que es un regalo precioso, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Recuerda, lo que se ha salvado ha sido tu alma. Y tú recibes con gozo, gracias Dios, todo mi pecado perdonado. Ahora, ¿cómo vas a vivir? Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y cuando cometas un pecado, ¡ay, que voy al infierno otra vez ahí! No. Gracias Señor, perdóname Señor, pero gracias. No lo vuelvo a hacer más, vale. Ayúdame. Eso se llama vida de fe. El justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir a través de esa fe. Gracias, Señor. Yo creo que también me lo perdonaste. Ayúdame para quitarlo. No me queda bonito. No me adorna como hijo tuyo. Porque ahora soy hijo tuyo. Antes era hijo del otro y hacía lo del otro. Ahora soy hijo tuyo. Quiero cada día ser más parecido a ti. Ayúdame. Eso es lo que hace Dios aquí en la iglesia, con los hermanos. Por eso cuando uno recibe la salvación, tiene que permanecer en la iglesia, escuchando cada día cómo es padre, cómo es papá. Tú antes no conocías a papá. ¿Por qué? Porque tu padre era el otro. Y a ese sí lo conocías. Ahora es este Padre nuevo, el Padre amoroso, el Padre que te ha regalado la vida eterna. ¿No le quieres conocer más? Sí. Entonces venimos y nos reunimos y sabemos que nos vamos a caer y que vamos a cometer errores, pero que tenemos una familia que nos va a proteger, que tenemos un Padre que nos va a guardar y un Espíritu Santo que vive ahora en nosotros y que nos va a decir, ¡sí! ¿Dónde vas? Tira para el otro lado. Que tú ya no eres una cabra, eres una ovejita. Dale, y te vas para adentro. Así. Vale, ¿entienden? Entonces, si peca, ¿dónde irá? Al cielo. Dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sin la salvación, ningún hombre se podría salvar. Sin Cristo, ninguno se podría salvar. Gracias a Cristo, todos nos podemos salvar. Simplemente hay que aceptar o rechazar. Pero si tú lo rechazas, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vale. Entonces, vamos a terminar aquí. Si aún así
que puede ser perfectamente. ¿Tienen dudas? Hablamos y intentamos aclarar esas dudas, ¿vale? Porque si te vas con dudas y puedes morir, ir al infierno con dudas, por no preguntar. Entonces pregunten, consulten. La salvación está aquí. Cristo dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí está la vida eterna. Solo acéptalo como un regalo de Dios. ¿Qué es lo que es la salvación? ¡Un regalo de Dios! Por eso el verdadero cristianismo es gratitud a Dios por la obra que hizo en la cruz. Vamos a dar gracias a Dios por eso. Vamos a orar y terminamos, ¿vale? Gracias, Señor, porque este nuevo día que tú nos has dado ha sido de mucha bendición, de mucho provecho. Tu palabra predicada, esa palabra tan hermosa, fiel, verdadera y cortante como espada de dos filos, ha vuelto a hacer ese trabajo de bisturí, de precisión, clavándose en el corazón, en lo más profundo de las entrañas, y diferenciando entre el alma y el espíritu, haciendo que vengamos a vida. Y te damos gracias, Señor, porque de ti es toda la gloria. Ayuda para que estas personas, estos ya hermanos en la fe que han recibido la salvación, puedan perseverar, puedan permanecer, Señor. Ayúdales a entender que ahora queda el camino por delante. Han atravesado la puerta estrecha, no por su inteligencia, por su sabiduría, no por su bien hacer, sino porque Cristo les ha mostrado dónde estaba Él. Y ahora toca recorrer la senda estrecha. Y para eso estamos los hermanos, para ayudarles, Señor, a caminar juntamente en esta senda estrecha donde somos poquitos los que caminamos, pero que somos sinceros, que no somos perfectos, Señor, pero somos verdaderos. Ayúdanos para que tengamos sabiduría de cuidarles y amarles como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y que si ven alguna cosa mala en nosotros, algún defecto, que sepan que eso es nuestro viejo hombre que se ha colado, ese viejo hombre que salió sin permiso, y que sepan que tienen que tener misericordia y perdón como nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia y perdón. Ayúdanos, Señor, para que sigamos haciendo esta buena obra, porque para esto nos salvaste, para salvar más almas preciosas. Y algún día todos juntos, unánimes en el cielo, cantaremos gloria y alabanza a ti y a tu nombre. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.